Amante Padre que esté en el cielo, muy agradecidos estamos con usted, Señor, que nos ha guardado, que nos ha preservado la vida hasta aquí. Gracias porque no ha faltado la comida, no ha faltado donde vivir. Gracias, Señor, porque usted nos ha provisto todo lo que hemos necesitado. Ha cuidado de nuestra familia. Y Padre, si enumeráramos las bendiciones, no acabaríamos nunca. De manera que esta mañana estamos contentos de estar adorando a un Dios que es el proveedor de todo. Pero no solo el proveedor de todo, sino también el creador de todo. Y por eso, Padre, nos unimos con los ángeles en esta hora para tributarle esa honra y gloria que usted se merece. Le suplicamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado, de manera que podamos estar ante su presencia, lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Padre, le pedimos su bendición y le rogamos que su unción sea sobre este su siervo, para que predique con denuedo su palabra. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a reflexionar en una historia profética sin precedentes. Y me refiero a la que se encuentra en Génesis 32, versículos del 1 al 32. Esta historia, como dice el título, es una historia que se convierte en profecía. Vamos aquí, como repito, a Génesis 32, versículos 1 al 32. Y la escritura dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ay, mire qué cosa más bonita, hermanos. ¿A cuánto les gustaría a ustedes que les salieran ángeles de Dios en su camino? Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, estoy leyendo capítulo 32 de Génesis, del 1 en adelante. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Oh, hermanos, grábese esa palabrita: hallar gracia en tus ojos. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Pero ¿qué cosa? Con 400 hombres con él. Ay, hermanos. Entonces dice Jacob, tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasen adelante de mí,
y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió, y él durmió aquella noche en el campamento. Pero noten, hermanos, en esa misma noche se tuvo que levantar, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a todos ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hermanos y hermanas, aquí tenemos la crisis espiritual más profunda que un hombre haya pasado. Jacob había arreglado los asuntos con su suegro Labán, pero nosotros vemos que una amenaza mayor le aguardaba. El encuentro pendiente con su hermano Esaú sacudía las profundidades de su alma y preparó la escena para una de las luchas y victorias espirituales más importantes del libro del Génesis. Peniel fue el lugar del acontecimiento, y Peniel ha llegado a ser, hermanos, sinónimo de la crisis espiritual que transforma radicalmente el alma de una persona. Pero es interesante, a fin de darle aliento a su hijo, Dios le manda, ¿qué cosa? 2 huestes de ángeles para asegurarle la ayuda divina ante aquel temido encuentro que tendrá con su hermano. Y a fin de conservar el recuerdo de aquel gran favor, le puso por nombre Mahanaim, que significa 2 campamentos, porque una hueste de ángeles la vio delante de él y otra hueste la vio detrás de él. En otras palabras, Jacob estaba totalmente rodeado de la protección divina. No iba solo, no iba a enfrentar solo la prueba. ¿Y en qué consistía su temor? El don de profecía dice: aunque Jacob había dejado a Padán Aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo 20 años antes.
Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado. Y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Hermano, hermana, ¿has estado alguna vez así? ¿Algo que te molesta en la conciencia? ¿Algo que te incomoda porque sabes que no lo has hecho bien? ¿Alguna vez has estado en una situación parecida a la de Jacob, donde te reprocha la conciencia por alguna cosa incómoda que hayas hecho? Oh, hermano, hermana, identifícate con Jacob entonces. Dice, cuando las colinas de su patria aparecieron ante él en la lejanía, el corazón del patriarca se sintió profundamente conmovido. Todo el pasado se presentó vivamente delante de él. Al recordar su pecado, pensó también en la gracia de Dios hacia él y en las promesas de ayuda y dirección divinas. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la herencia de su padre. La noticia, por lo tanto, del retorno de Jacob podía despertar en él temor de que venía a reclamar su herencia. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano si lo deseaba, y estaba tal vez dispuesto a usar la violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también para asegurarse la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Noten cómo el don profético nos muestra, hermanos, tras la cortina, cosas que las escrituras no nos dicen de una manera amplia, porque como siempre hemos dicho, el espíritu de profecía es la lupa que amplía la palabra de Dios. Y aquí nos está presentando todo el trasfondo y el motivo por el cual realmente Jacob venía muy preocupado, muy angustiado. Bueno, dice que una vez más el Señor dio a Jacob otra señal del cuidado divino. Mientras viajaba hacia el sur del monte de Galad, le pareció que 2 ejércitos de ángeles celestiales lo rodeaban por delante y por detrás, y que avanzaban con su caravana como para protegerla. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel mucho tiempo atrás, y su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos, que al huir de Canaán le habían infundido esperanza y ánimo, lo custodiarían ahora que regresaba. Y dijo, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Todo esto está en Patriarcas y Profetas, en la página 160 y algo hasta la 174, que es todo un capítulo. Pero hermanos y hermanas, los temores de Jacob, pues como ustedes pueden ver, no eran infundados, tenían su razón. Y los versículos 3 al 8, volvamos a leerlos para refrescar la historia. Dice que envió mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les dijo, así le dirán a mi señor Esaú. Noten ustedes, así le dirán a mi señor. ¿Qué hay en esas palabras, hermanos? Hay humildad. Así le dirás a mi señor. Así dice, ¿qué cosa? Tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Así que los mensajeros debían, hermanos, hacer una clara distinción entre mi señor Esaú y tu siervo Jacob. Su tarea era prácticamente reconciliar
a Esaú, principalmente poniendo énfasis en la humildad de Jacob. Prácticamente al decir Jacob tu siervo, allí, hermanos, estaban admitiendo que él era culpable y él está buscando la reconciliación. Es interesante que le dice, tengo vacas, tengo mucha riqueza y por lo tanto yo no vengo a pelear ninguna herencia. Yo no necesito. Si tú tienes temor que yo pueda venir para aprovecharme de que soy pues hermano tuyo y voy a querer herencia, yo no necesito. Tengo vacas, tengo gran riqueza. No se está jactando, solamente está mostrando con claridad que no viene con la intención de participar del patrimonio. Él solamente viene porque quiere otra vez estar en la tierra prometida, en la tierra que Dios había ofrecido. El primer paso para la reconciliación lo había dado o lo estaba dando el que había cometido la falta. Hermanos y hermanas, esto es algo que nosotros debemos aprender. Debemos hacer nuestra parte cuando hemos ofendido, cuando hemos hecho algo que ha roto el corazón de alguien, cuando hemos hecho algo que ha hecho sufrir, hermanos, a alguien. La parte de nosotros es buscar la reconciliación, pedir perdón, arreglarnos con nuestro hermano, con la esposa si fuera el caso, con el esposo si fuera el caso, con los hijos. No podemos guardarnos, hermanos, esos rencores por tanto tiempo. Jacob nos enseña que debemos buscar la reconciliación. Interesante que Jacob venía rico, pero era un hombre humilde. La riqueza no se le había subido a la cabeza. Era un hombre que tenía muchas posesiones materiales y sin embargo se mantenía humilde. Qué lección para los que hoy en día tal vez tengan algunas cositas por ahí, ¿verdad?, que han logrado hacer y sin embargo a veces se sienten como que pues son superiores a todo el mundo. Independientemente, hermanos, de cuánto tengamos, llámese en recursos financieros o en casas o carros o tierras, hermanos, conservemos la humildad como Jacob la está mostrando. Así nosotros vemos que teniendo esto en cuenta, él añadió a aquel acto, buscando que Saúl lo perdonara y lo aceptara. Pero los mensajeros, ustedes ven, vuelven con la novedad de que Esaú también viene a recibirlo. Pero viene ¿cómo? Con un ejército, con 400 hombres, aparentemente con malas intenciones. Y el terror se apodera de Jacob. E inmediatamente nosotros vemos que toma sus precauciones, pero hace lo que todo cristiano debe hacer en la angustia. Versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentel y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué hace Jacob ante la angustia, hermanos? Orar. Jacob nos enseña lo que todo cristiano debe hacer en la angustia: buscar al Señor en oración. Jacob expresó, hermanos, una oración que puede ser la de nosotros. Esta oración, si ustedes se fijan, contiene tres elementos que podríamos incorporar en nuestras oraciones. El primero es recordarle a Dios la promesa que le ha hecho de prosperarlo en todos los aspectos de su vida. La segunda, con toda humildad, reconocer que no se es digno, pues la expresión usada que dice soy muy pequeño,
Es como si dijera, soy insignificante y sin valor alguno, pero de todas maneras yo estoy pidiendo esto porque tú has hecho una promesa. Y la tercera, digamos, o el tercer elemento es hacer la petición concreta. Y la petición es, líbrame por favor de la mano de mi hermano. Tres elementos que uno debe, hermanos, incorporar en la oración. Después de alabar a Dios por su grandeza, pasemos a recordarle esa promesa que ha hecho. Y luego, con humildad, pidámosle ese cumplimiento y sobre todo, que nos libre de aquella angustia por la que estamos pasando. El blanco de su oración era lograr la liberación divina, porque estaba aterrorizado. Parecía inminente su muerte, como también la de su familia. Y terminó su plegaria insistiendo en la validez de las promesas divinas y la fidelidad a Dios para cumplirlas por medio de su protección. Así que, hermanos y hermanas, si tenemos nosotros también la conciencia perturbada como Jacob, debemos imitarle en la manera de cómo arreglar ese problema. Nuestra norma debe ser invocar a Dios en tiempo de angustia. Aquí tenemos un ejemplo de la recta aplicación de esa norma y el resultado, hermanos, debe animarnos a seguir el ejemplo de este siervo. Miren ustedes, él en su aflicción invoca a Dios. ¿Y le escuchó Dios? Claro que sí. Dios le oyó. Una situación como esa, hermanos, tan así precaria, dio a una situación de plegaria, de clamar al Señor. Cualquier cosa que nos atemorice debe inducirnos a doblar nuestras rodillas ante Dios. Jacob dice, me dijiste vuélvete a tu tierra. Esto nos enseña que nosotros podemos estar yendo hacia donde Dios nos llama y sin embargo saber que en ese camino donde Dios nos llama pueden aparecer espinas, pueden aparecer problemas. Jacob está regresando porque Dios le ha dicho que regrese, pero en el camino está la prueba. Pero nunca tengamos temor. Aunque Dios, hermanos, nos llame a cierto lugar y allí surge un problema que no esperábamos, no se nos olvide que Dios siempre está con nosotros. Dios es nuestro guía. Oh, mis hermanos, Él será nuestro guardián. Se lo está demostrando a Jacob. Oh, cómo nos debe llamar esto, hermanos, la atención y incrementar nuestra confianza en el Señor. Él dice, me dijiste yo te haré bien. Y de nuevo, al terminar su oración, se lo recalca y le dice, tú has dicho yo te haré bien. Esto nos enseña, hermanos, que lo mejor que podemos decirle a Dios en oración es lo mismo que Él ya ha dicho. A Dios no le importunamos con hablarle así. Es posible, hermanos, hermanas, que conforme los días se vayan poniendo más difíciles, sintamos como Jacob una angustia terrible. Es posible que al igual que él, aun cuando estemos cumpliendo el mandato de Dios, de hacer su voluntad y de seguir lo que Dios ha ordenado, es posible que en el camino tengamos algunas dificultades. Pero recuerde usted siempre esta historia. El Dios que me llamó a seguir este camino me va guiando y me va a guiar hasta el final. Oh, hermanos, después de orar, Jacob nos enseña lo que debe acompañar también toda oración. Pues vean los versículos 13 al 21. Dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada.
y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que cuando hayamos orado a Dios para alcanzar algún favor, debemos secundar nuestras oraciones con nuestros esfuerzos. Ya dice el refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. No puedes solamente estar de rodillas orando porque Dios te dé algo y no hagas nada por conseguirlo. ¿Cuántos hay que están orando de rodillas por un trabajo pero no salen a buscarlo? Oh, hermanos y hermanas, aquí no estamos nosotros como las oraciones. Inmediatamente, estas deben ser secundadas por el esfuerzo. ¿Cuántas cabezas de ganado le envió a Esaú? Cuéntenlas, por favor. Les doy ese trabajito ahorita para que no se me duerman. A ver, cuéntenlas. A ver, el primero que me la diga, le vamos a regalar algo, pero no tengo que le voy a regalar. Cuéntemelas, ¿cuántas cabezas de ganado le mandó? A ver. Oh, tenemos una Biblia para regalar, pues tráigamelo de una vez. Se la vamos a regalar una Biblia al primero que me diga cuántas cabezas de ganado le envió. A ver. No, sígalas contando. Sígalas contando. ¿Cuántas? Ah, cuéntela. Ahí me dan el total. 530. Ok, casi le andan. Casi le andan. Por lo menos, para avanzar aquí con el tiempo, por lo menos hay 580 cabezas de ganado allí, si tomamos en cuenta las crías de las que menciona. Nadie se ganó la Biblia, pero de todas maneras aquí la vamos a tener. Hermanos, por lo menos 580 de cabezas de ganado le está enviando. Toda una riqueza. Como quien dice: no te preocupes, yo no vengo a quitarte nada. Solamente quiero hacer la paz contigo. Pero luego vean lo que hace en la noche, versículos 22 al 24. Dice: mas con esta condición, versículo 22 al 24, y se levantó aquella noche. Noten ustedes el versículo 21 cómo termina. Y él durmió aquella noche en el campamento. Les pregunto, ¿durmió toda la noche? No, porque el verso 22 dice: se levantó aquella noche. Es que no podía de dormirse en esa condición, hermanos. Estoy seguro que puso a dormir a los suyos, pero dijo: no, yo no puedo estar durmiendo. Así que no pudo dormirse, y se levantó y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y luego dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y bueno, quedémonos ahí, porque noten ustedes, hermanos, Jacob no puede dormir. No pudo dormir esa noche. Tuvo mejor que levantarse y cruzar a la familia y a la servidumbre para cruzar el río. ¿Para qué? Para estar solo. Para estar solo, dice la Escritura. Miren ustedes. Así dice el versículo 24: se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ah, mis hermanos, para estar solo, sin duda, para concentrarse más en la oración. Pero no estaba solo aquella noche, pues un varón se hizo presente para luchar con él. Versículos 24 al 32, retomémoslo nuevamente. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué cosa hizo? Aquí el nombre no es lo que importa. Lo que importa es lo que tú necesitas. Y tú necesitas la bendición. Eso es lo que te voy a dar. Hermanos y hermanas, Jacob estaba muy lleno de preocupación y temor por la entrevista que le esperaba con su hermano al día siguiente. De manera que él viene y dice: yo necesito platicar con Dios. Estamos en crisis, estoy en crisis. Yo no puedo esta crisis así nomás enfrentarla. Necesito hablar con mi Señor, que me permita hallar gracia delante de mi hermano. Es decir, que mi hermano me perdone. Y así, hermanos, cuando él quedó solo para orar, ¿quién se le apareció? Ni más ni menos que Cristo Jesús. Cristo Jesús se le apareció allí para venir a luchar con él. Y interesante que otros profetas como Oseas, por ejemplo, dice que ese día Jacob luchó con un ser divino. Luchó con el ángel, dice Oseas, y prevaleció y lloró y le rogó. Hermanos, la oración y las lágrimas fueron las armas que Jacob usó aquella noche. El espíritu de profecía, vean cómo lo describe. Había llegado ahora al río Jaboc, y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia cruzar por el vado al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios, quien podía apaciguar el corazón de Saúl. En Dios estaba la única esperanza del patriarca. Amén, hermanos. Era una región solitaria y montañosa, madriguera, de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que lo hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más lo amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. De pronto, sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas, los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción, recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Y ahí viene quién era el que luchó. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, dice Oseas 12:4, pidiéndole ¿qué cosa? La bendición. Necesitaba tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado.
El dolor físico no bastaba para apartar su mente de ese objetivo. Su decisión se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raye el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Si esta hubiera sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto. Pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob luchó con Dios y venció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que había sido perdonado, su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, Jacob, dice, alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia. Pero ahora todo había cambiado y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptara su humillación y arrepentimiento. Gloria a Dios, hermanos. Así nosotros vemos que de esta historia se desprende que Jacob no solo tenía que enfrentarse a Esaú, sino también tenía que enfrentarse ¿con quién? Con su Dios. Y en efecto, el Señor se enfrentó a él en ese crisol de su propia culpa para conducirlo ahora a un completo reconocimiento de su pecaminosidad y la necesidad de un cambio radical. Hermanos y hermanas, me siento tentado a adelantarme al sermón, pero no quiero, solo quiero decirles que también nosotros nos vamos a enfrentar, no solamente a nuestros enemigos, sino también a nuestro Dios. También nosotros tendremos nuestra lucha con Dios. Usted, cuando se enfrenta con un problema, con una prueba, con una dificultad, recuerde que también necesita enfrentarse con Dios. Necesita usted examinarse. Necesita usted ver cómo está su vida. Porque antes que Dios lo libre de la angustia que tiene con el problema, usted necesita que Dios le libre de la culpa de su pecado. Oh, mis hermanos, un cambio radical necesitaba Jacob y lo obtuvo. ¿Cuándo qué? Cuando le dice en el versículo 27 y 28, ¿cuál es tu nombre?, le dice el varón. Y él dijo: Jacob. Y el varón le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, no se dirá más tu nombre. Ahí está el cambio. El gran cambio espiritual que había sobrevenido a Jacob fue entonces simbolizado por un cambio de nombre que indicaba la naturaleza ahora de su relación con Dios. Israel era su nuevo nombre. Y qué hermoso. Israel inclusive llegó a ser el nombre de la nación que salió de sus entrañas. Para él el cambio de nombre, hermanos, tuvo que ver con un cambio de carácter. Algo más significativo. Representó una transformación para su vida. El cambio de nombre, de ser un engañador de hombres, pasó a ser un vencedor de Dios. Oh, hermanos, el nuevo nombre
habría de ser un recordativo perpetuo de la completa renovación espiritual que había experimentado. Has luchado, le dijo, con Dios y con los hombres, le dijo Jesús. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Luchaste con con Esaú, y luchaste con Labán. Has luchado con los hombres y ahora luchas con Dios. Y en todas has salido vencedor. Hermanos y hermanas, de esto nosotros debemos aprender que de la misma manera, en toda prueba y angustia, nosotros, si luchamos como Jacob, de rodillas con nuestro Dios, igual vamos a salir victoriosos. Miren, aquel día Jacob ya no fue más un vencedor, un engañador. Él venció el engaño. Ya no fue más deshonesto. Él venció la falta de honradez. Ya no confió más en sí mismo. Confió en Dios. Era prácticamente un hombre con un espíritu diferente. Pero hermoso cómo se despidió Cristo. ¿Dándole qué cosa? La bendición. En lugar de decirle, soy Jesús, le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Esto es lo que necesitas, la bendición. Has peleado por esto, aquí la tienes. Oh, hermanos, la bendición, si había luchado por eso, la había entonces ahora obtenido. El interés por la bendición, hermanos, es lo mejor que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y así pasó ahora a perpetuar la memoria de aquella bendición al llamarle a aquel lugar, ¿qué cosa? Peniel. Oh, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debe tener su propio Peniel. Puede ser el cuarto de su casa, puede ser allí afuerita en la yarda de su casa, pero cada uno debe tener su propio Peniel. Es decir, ese lugar donde usted lucha con Dios en oración. Perpetuó aquel lugar con ese nombre. ¿Y saben qué significa ese nombre? Rostro de Dios. Oh, hermanos, realmente fue un milagro que él mirara a Dios y no haya muerto. Por eso dice, es interesante, fue librada mi alma, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Oh, mis hermanos, fue librada mi alma. En otras palabras, fui preservado. Estas palabras, hermanos, son un eco de la nueva fe que Jacob tiene. En cualquier cosa que le sucediera, él, si estuviera siempre dentro de la voluntad de Dios, él tenía la confianza de que Dios lo preservaría. Aún las cosas que en el momento le parecían ir en contra de él, resultaron finalmente ser en una bendición. Peniel fue el punto decisivo de la vida de Jacob. Cuando terminó esta lucha y salió caminando, ¿cómo dice que iba de su cadera? Cuando había pasado Peniel, dice, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Así, hermanos, llevaba esa huella. Llevaba como Pablo una señal de su lucha con Dios. Pablo dijo que él tenía una espina en la carne de un encuentro que había tenido con Jesús. Jacob, hermanos, tenía un recuerdo en su cuerpo de aquel conflicto, pero también de su victoria. Cogió posiblemente por el resto de su vida, pero siempre recordaba que aquel día cuando quedó cojo, el Señor le dio su bendición. Oh, hermanos y hermanas, cada lucha al cristiano le deja cicatrices. Cada prueba al cristiano le deja sus marcas. Pero del mismo modo como le deja sus marcas, también le deja la gran satisfacción de que Dios le ha acompañado en esa prueba. No se nos olvide esto, hermanos. Jacob pasó por esa experiencia y nosotros también. Peniel, hermanos,
es el lugar que nosotros necesitamos que pase en nuestra vida. El Señor Jesucristo vino para librar a Jacob en aquel gran, terrible conflicto que experimentaba. Y así como libró a Jacob, ha prometido que librará a su pueblo. Oh, hermanos, las cicatrices de nuestra lucha contra el yo, las huellas de los clavos en las manos de Cristo, todas esas cosas indican el conflicto por el cual tenemos que pasar antes de obtener la victoria. No sé usted cuál es su lucha. Aprovecho para decirle a un hermano que está mirándonos de que ánimo, hermano, ánimo, usted puede ganar la victoria sobre ese problema que me mencionó ayer. Luche como Jacob, luche por la bendición del perdón, luche por la bendición de un cambio de corazón, donde ya no tenga más nada en él contra nadie, sino que tenga paz. Hermanos y hermanas, necesitamos como Jacob tener la limpieza de corazón, tener esa victoria en nuestra vida. Pero como dije al principio, hermanos, la historia de Jacob se convierte en profecía. ¿En cuál profecía? ¿Y de qué manera? Eso lo voy a tratar el próximo sábado en la segunda parte de este sermón. Me quedo en capítulo porque no quiero en lo que falta quedar a medias. Mejor lo dejo aquí y solo les digo, hermanos y hermanas, que cualquier cosa por la cual estemos luchando, podemos nosotros salir victoriosos. ¿Cuántos quisieran luchar con Cristo en oración para obtener la victoria? Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno 108, que fue el que cantamos al principio. Oh, cuán dulce es la promesa.
¿Cuántos lo creen? Así como no dejó a Jacob en esa angustia, tampoco nos va a dejar a nosotros. No se pierdan la segunda parte del sermón el próximo sábado. Mientras tanto, vamos a agradecerle al Señor por tener desde ya la seguridad que en medio de la angustia Dios viene para librarnos. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, muy agradecidos estamos, Señor, porque a través de esta historia nos das la seguridad que nunca estamos solos. Que en nuestra lucha, por muy dura que sea, tú te apareces para venir en nuestra ayuda. Oh Señor, reconocemos que nos enfrentamos ante grandes desafíos por delante. Reconocemos que nos enfrentamos a enemigos invisibles y también visibles. Pero también reconocemos que antes tenemos que enfrentarnos contigo para poner a cuentas nuestra vida, así como Jacob lo hizo. Señor, te pedimos que nos des ahora un corazón nuevo, que nos des ahora la bendición que le diste a Jacob de transformarnos, de darnos un nuevo nombre donde signifique un nuevo carácter. Ayúdanos, Señor, a poner por obra los principios y lecciones que hay en este mensaje y sobre todo a ser humildes y a depender siempre de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.